de la palabra, seguimos con el avivamiento, aleluya. Amén. Dios les bendiga, amados. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Estar otra vez con ustedes, dándole gracias al Señor, ¿verdad? Por la oportunidad nos permite reunirnos una vez más en esta hermosa noche para seguir hablando del tema del avivamiento que venimos semanas atrás ya hablándolo, casi como un mes y medio, creo yo ya. Y es un tema que pique y se extiende, así que no es para menos. Y pues nosotros estamos, ¿verdad?, trabajando ese tema porque ciertamente es muy importante y más en este tiempo, tanto para nosotros como individuos personalmente, pero también para nosotros como comunidad de fe, como iglesia, como grupo, ¿verdad?, que experimentamos lo que es un avivamiento, y es uno que debe ser constante, que todos podamos, ¿verdad?, disfrutar día a día, porque es una relación que nosotros establecemos con nuestro Señor y es lo que nos mantiene ahí conectados con el Señor, llenos, fortalecidos para poder vencer los ataques que día a día se presentan. Aquí también, no sé si recuerdan que la semana pasada nos quedamos hablando en uno de los puntos importantes, que era que el avivamiento produce cambios. Y dentro de los cambios nos quedamos tocando al final el cambio de conducta, si mal no recuerdo, ¿verdad? Fue más o menos el espacio donde nos quedamos. Si no, me hacen la salvedad, pero si mal no recuerdo, creo que fue por ahí. Y entonces, a partir de ahí vamos a estar trabajando hoy. Pues hablando del cambio de conducta, sabemos que es un cambio de prácticas, algo a lo que ya tú estabas acostumbrado a hacer, una forma de la cual tú estabas acostumbrado a responder. Cuando nosotros venimos a experimentar lo que es la llenura del Señor por medio del Espíritu Santo en ese espacio de intimidad, el Señor comienza a moldear nuestra vida de una forma tal que nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestra forma de responder, los impulsos, empiezan a ser transformados por medio del Espíritu Santo. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, es un proceso que toma tiempo, duele, porque ciertamente duele. Estamos en el taller del alfarero y el alfarero va a tener que cincelar de vez en cuando para extraer de nosotros lo que nos está dañando o lo que no está dando la forma que él quiere darnos. Y estamos en esa rueda, todos estamos en ese proceso, y es un proceso que dura hasta el día que el Señor o nos llame a su presencia, ya sea que partamos de este mundo, ¿verdad?, por medio de una muerte natural, o sea, ¿verdad?, que el Señor venga a buscar a su pueblo. Y por esa razón, nosotros tenemos que estar en esa constante búsqueda de la llenura del Señor y de entrar en intimidad con Él y que Él nos deje saber qué cosas le agradan o no, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos practicando o la forma en que nosotros estamos actuando. Y ciertamente es algo que es constante, es necesario que nosotros le pidamos al Señor: escudriñame. ¿Cuántos han escuchado esa alabanza? Lo hemos escuchado en prédica: escudriñame, examíname. Y qué lindo, el salmista también se lo dijo al Señor: escudriñame. David tenía el deseo de agradar al Señor. David no era alguien que estaba allí puesto pues porque simplemente él quería ser gobernante. Dios lo eligió. ¿Pero por qué? Porque él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y ser conforme al corazón de Dios no significa que hacía todas las cosas bien y perfectas, sino que sabía aceptar la voluntad de Dios, sea que fuera castigo, sea que fuera bendición, fuera que fueran instrucciones, cualquier cosa que el Señor determinaba para el pueblo, David sabía recibirla porque sabía en quién él había creído y había confiado. Poderoso es Dios. Y eso nos los da, esa confianza nos la da, amén, nuestra relación con el Señor. Nos permite conocer a Dios de una forma tal que usted no tenga duda de cómo Él puede responder ante una situación. Ciertamente el Señor nos sorprende, pero sabemos que nos sorprende con bien. No es como a veces nos acercamos, tenemos algún tipo de roce con alguna persona, tenemos una expectativa de que esa persona no nos responde de esa forma y de momento te sale con una pachota que tú no te imaginabas que esa persona te iba a salir. Pasa, somos seres humanos. Pues esas cosas suceden, pero de Dios nosotros sabemos siempre qué esperar porque sabemos cómo Dios trabaja, cómo Dios obra en medio de toda situación, sea negativa, sea positiva. Dios sabe trabajar de una forma sabia y sin hacernos daño, porque todo lo que el Señor hace, lo hace para nuestro bien. Poderoso es Dios.
Y por medio del Espíritu Santo comienzan a ver este cambio de conducta, pero también ocurre algo, un cambio de aspiraciones. Cuando el Señor y el Espíritu Santo, tú empiezas a experimentar ese avivamiento en la intimidad, empiezan a cambiar tus aspiraciones. Las aspiraciones no son malas, ninguna, siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de nuestro Señor, pues sabemos que todas ellas estarían bien dentro de su voluntad. Pero si algo va fuera de su voluntad, ciertamente nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque no está dentro del plan que el Señor quiere para con nosotros, que su plan es perfecto, no tiene márgenes de error. Nuestros planes son como a la ciega. Uno va caminando y no sabe bien, uno va como que tanteando, a ver, aquí puedo poner el pie, aquí ahora, después aquí, pero uno va como que a esa insegura. Pero cuando vamos conforme al plan de Dios, el plan de Dios es un plan directo, ya trazado, que el camino ya está hecho y nosotros lo que nos toca es caminarlo. Que sí se van a presentar obstáculos, un montón de obstáculos. ¿Se presentan atajos? Sí, se presentan muchos atajos. El enemigo trata de buscar, ¿verdad?, que nosotros nos desviemos de tal y el plan como Dios lo trazó. Él busca también como que hacernos que la vida fácil y realmente finalmente nos termina cuadriculando la vida. Pero nosotros, por medio, ¿verdad?, de la dirección del Espíritu Santo, podemos discernir cuál es el camino correcto para poder llegar. Y dentro de nuestras aspiraciones tenemos metas familiares. Quisiéramos lograr alcanzar el tener una casa, a lo mejor unos sueñan con tener un carro moderno, estable, otros a lo mejor sueñan poder seguir expandiendo la familia, porque hay personas, ¿verdad?, que tienen la aspiración de seguir teniendo hijos. Eso pasa. Yo me he quedado con gente que ya tienen 5 o 6 y quieren seguir teniendo más. Eso ha pasado. Y yo digo, wow, ¿de dónde sacará? Porque yo no podría, y lo que he visto es difícil, imagínense. Pero se dan esos casos. Son aspiraciones sanas, no son aspiraciones contrarias, ¿verdad?, o pecaminosas, negativas. Pero ciertamente todo lo que hagamos debe de ir filtrado por la voluntad de nuestro Dios. Dios les bendiga, qué bueno verlas. Poderoso es Dios, y todo lo que hagamos debe ir filtrado, ¿verdad?, por la perfecta voluntad de Dios. A veces también tenemos metas laborales. Quisiéramos a lo mejor alcanzar una posición, alcanzar algún puesto dentro de la empresa a la que estamos trabajando, que fuera reconocido, ¿verdad?, nuestro esfuerzo, etcétera, que eso no es malo, pero ciertamente sabemos que eso no es lo primordial. El propósito primordial, ¿verdad?, de nuestra labor es poder sostenernos a nosotros y a nuestra familia, ¿verdad? Ese es el primer propósito. Pero no significa que esté mal el que tú anheles alcanzar unos puestos, unos lugares, ¿verdad? Si tienes las capacidades y el genuino deseo de hacerlo para servir, pues no es malo. Pero todo tiene que ir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros simplemente caprichos que a veces ocurren en nuestro camino. Pues nosotros los seres humanos somos muy caprichosos también, y eso es una gran realidad. Y nuestros caprichos muchas veces son perretas que formamos porque somos, ¿verdad?, egocéntricos, o queremos alcanzar cosas pues para nosotros, y pensamos en nosotros y se nos olvidan, ¿verdad?, los demás. Pero también existen otro tipo de aspiraciones, ya sea en la salud, en los estudios. Existen una diversidad de aspiraciones, la profesión, el deporte, todo. Todas esas cosas en nuestra vida se convierten en aspiraciones, son metas. Pues todas esas cosas, cuando el Señor viene a obrar en nosotros, empiezan a ser filtradas por la voluntad de Dios. Cuando empezamos a estar en esa intimidad, el Señor empieza a decir, ok, esto va primero, esto va después, esto se va a hacer así, esto se va a hacer así. Y el Señor va dirigiéndote, poniendo las cosas en paso. Y si hay unas cosas que no van, te va a decir, esto no va, mi siervo, o esto no va, mi sierva, por esto o por esto otro. Y si no te dejas saber el por qué, más adelante lo vas a poder entender, porque no todo se te dice en el momento. Hay cosas que en el transcurso del camino te vas a ir enterando el por qué el Señor te guardó de ellas. A mí me pasó. Yo pues de cabezón yo no consulté cuando me fui a estudiar repostería y ustedes saben la historia larga. Para hacerla corta, pues saben que estuve años después de haber estudiado repostería, tenía buena recomendación, hice la práctica en un buen lugar
Y finalmente, pues tuve años que no conseguí trabajo en ninguna parte, teniendo una buena carta de referencia, etcétera. Pues finalmente parece que no estaba dentro de la voluntad de Dios y pues tuve esos años así, pasando la de Caín, como diríamos nosotros. Y pues un día, viendo Última Función, el programa de Guapa en el Canal 4, que a lo mejor no sé si a ustedes les ha pasado, que lo han visto ya a la medianoche, que ya no hay más nada, pues ponen peliculitas así viejas, que si Jean-Claude Van Damme, que si el otro, Steven Seagal, y ustedes saben, los viejitos de siempre, los clásicos. Pues entonces, ¿qué ocurre? Cuando estoy en esas, está en el anuncio, yo me paré a buscar mi pisco labis, ¿verdad? Para durante la película seguir disfrutándola y a la vez monchear, digo. Pues cuando me siento, el Señor habla a mi corazón y me dice que quiere que yo me fuera a estudiar a MISPA. Y Dios me venía hablando por distintas personas que me fuera a estudiar de la palabra, y que comiera del rollo. Y pues yo decía, pues yo la estudio en casa, la leo y ya, o sea, eso era lo que yo entendía por estudiar la palabra. Pero era un compromiso mucho más allá de simplemente yo sentarme con la Biblia y leerla. Yo quería algo más allá. Y no fue hasta esa noche que en medio de, a lo mejor muchos dirían, pero tú no estabas en comunión en ese momento. En comunión estamos en todo tiempo si nosotros estamos, ¿verdad?, bien delante del Señor. Y pues en ese momento Dios interrumpió lo que yo estaba haciendo y me habló ahí directito. Yo sentado viendo Última Función y Dios me ministró y me dejó saber dónde Él quería que fuera a estudiar con exactitud y precisión. Y para la gloria del Señor, aquí hemos estado estudiando y para la gloria del Señor, ¿verdad?, vimos ahí abrirse las puertas del empleo. Después que pude entrar a la MISPA, pude ver, ¿verdad?, mejor la provisión de Dios en muchas cosas, porque al principio fue difícil. El primer año fue cuando llegó María, y fue mi primer semestre. Y pues fue algo que uno diría, teatro, empezando, ya llegó, esto está candente, pero no, la gloria sea para el Señor. Hasta hoy hemos permanecido. Pasamos María, pasamos los temblores y ahora estamos con el coronavirus. Ya casi finalizando, gracias a Dios, nuestro bachillerato para la gloria y honra de su nombre, hasta el sol de hoy. Y pues ahora hemos visto la voluntad de Dios, que era el camino el cual Dios quería que yo estuviera desde un principio. Y es un camino que me deleito en hacerlo, pero como que nunca lo había visualizado, dedicármelo al tiempo completo, como a la forma en que el Señor me lo llamó a hacer. Amén. Y por eso ahora he podido ajustarme a la voluntad de Dios y he visto su bendición. Amén. Y por eso hay cambio de aspiraciones. Pues mi aspiración era entonces, si ya que por la repostería no había conseguido abrir puertas, pues me voy a ir por la psicología, que era una rama que a mí me encanta, me fascina, pero tampoco. El Señor no le plació que fuera por ahí. Dios me dijo, por acá es que es, y aquí estamos. Amén. Y pues ciertamente hemos visto, ¿verdad?, la ayuda del Señor en medio de este proceso. Por cierto, ¿tienen con ustedes los mapas conceptuales de avivamiento? Amén, súper. Ese nos van a compartir después, si el Señor permite, nos van a enviar al chat de la página de la iglesia para poder ver las creatividades que hicieron. Yo ahora es que vengo yo a tener el juego completo de los Magimarker que se me habían quedado, ¿se acuerdan? Que todo lo hice con Fucha. Pues ahora sí, ahora los tengo todos aquí. Ay, ay, ay. Y pues gracias al Señor estamos viendo, ¿verdad?, su ayuda dentro de todo esto. Y eso es parte, ¿verdad?, de lo que va llevándonos a seguir en un avivamiento. Hay veces que como habíamos explicado, el fuego como que tiende a menguar, que empieza como que a perder el brillo, pero qué lindo que el toque del Señor vuelve y te prende. O sea, el Señor vuelve a dirigirte, vuelve a encenderte, a despertar esa pasión, ese deseo ardiente por seguirle buscando en medio, ¿verdad?, de las adversidades que se presentan en el camino. Y les quiero hacer un adelanto de unos temas que vamos a estar tocando, mencionárselo, pertinentes con lo que vamos a estar trabajando más adelante, que son las disciplinas espirituales. Vamos a estar hablando acerca de la oración en el avivamiento, el ayuno, el estudio de la palabra, que cae dentro de ese mismo tema. Vamos a estar hablando
cómo crear y poner en práctica una agenda donde saquemos espacio para nuestras disciplinas espirituales, pero también vamos a estar hablando acerca de los enemigos del fuego. Y es algo muy importante porque a la misma vez que el avivamiento es algo hermoso, se levanta quien quiere apagarlo y no quiere que eso tome lugar en nuestra vida. Y hay muchas formas en las que Él se levanta para hacerlo y tenemos que reconocerlas para nosotros estar preparados para que cuando eso se presente podamos vencerlo. Amén. Y pues hoy vamos a continuar con lo que sería, vamos a empezar con lo que sería el tema de las disciplinas espirituales. Mucha gente escucha la palabra disciplina y piensa en castigo, en regaño, un X tiempo de castigo, periodo, etcétera. Pero no, eso no es disciplina, y menos en el contexto, ¿verdad?, que lo estamos hablando, que es en el contexto de nuestra relación con Dios. La disciplina va más allá de algo que tú pues simplemente dirías, ay, no, esto es algo tedioso, etcétera. No. La disciplina es algo que tú te propones a ti mismo, tú te le impones. En el Evangelio nosotros tenemos que ser disciplinados y máxime cuando queremos mantener esa llama ardiendo constantemente. ¿Por qué? Una persona que se disciplina, no se disciplina por simplemente hacerlo ya, es porque eso le trae un beneficio. No es porque quiere torturarse y castigarse y disfruta de entrarse a cantazo, como diríamos por ahí, algunos que creen que echándose ceniza y cantazo van a vencer a la carne, y no es así. Amén, nuestra hermana Elizabeth. Juan, precisamente en Hebreo, dice que la disciplina no gusta y la gente cree que está hablando del castigo. La disciplina no gusta, pero da fruto. Y en las disciplinas espirituales, el ayuno, ¿a quién le gusta ayunar? Es difícil. Pero da fruto. Amén. ¿A quién le gusta sacar el tiempo de que si estoy, después de hacer tareas y todo, wow, me senté porque tengo que estudiar, porque tengo que entrar en la búsqueda o inquirir? Espiritualmente te gusta, pero la carne se resiente y te puedes sentar a hacer otra cosa y aunque estés igual de agotado o agotada, tu carne se acomoda. Cuando la Biblia habla de eso, nos está hablando a nosotros, no porque practicamos lo del mundo, es que realmente acuérdense que nuestra naturaleza es espiritual, pero tenemos un cuerpo que es carnal y vivimos con esta carne, nos acostamos con ella, la tongoneamos. O sea, realmente estamos en ese proceso. Y cuando tú estabas hablando sobre estas disciplinas, me venía a la mente eso mismo. Wow, no sé si a usted le ha pasado, pero yo aprovechando el tiempo que tengo aquí ahora mismo, que no estoy trabajando sino en la casa, tú sabes, las cosas que usted trabaja en la casa, y yo digo, wow, tengo que aprovechar al máximo, el lunes quiero hacer esto, el martes lo otro, y entonces a veces se levanta la situación porque está la agenda, los roles, y aunque no parezca, en las aspiraciones y en el cambio está la renovación de pensamiento, la renovación de la mente, la renovación esa completa, porque no solo es la renovación, pues obviamente, ¿verdad? Que cuando ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque hay unos cambios que son como, diría yo, básicos dentro del espíritu, no mío, pero como que van cambiando, digo yo, ¿verdad? Pero entonces hay unos que yo tengo que ir entregando mientras más yo practique estas disciplinas espirituales, pues van a ir renovándose y los cambios se van a ver en todas las áreas. Amén. Amén. Ciertamente, como dice nuestra hermana Elizabeth, a medida que nosotros sigamos entregándonos al Señor en esa búsqueda, se va a ir reflejando esa transformación, porque vamos a empezar a reflejar el carácter de Cristo, que ese es el fin de nosotros. Nosotros tenemos que reflejar en todo tiempo a Cristo, si no, pues no somos cristianos. O sea,
nosotros como cristianos tenemos que dar a conocer a Cristo con nuestra vivencia, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de expresarnos, nuestra conducta, con nuestro pensamiento. En todo esto nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Y ciertamente la disciplina por lo general no gusta, o sea, es difícil, y más si con esta carne que está, como escuchaba una vez una predicación de un joven pastor que decía, nosotros estamos intoxicados. Esa era la expresión que utilizaba, estamos intoxicados con las cosas monótonas de la carne, las cosas vanas, las cosas que realmente no edifican. Ahora mismo no recuerdo el nombre de él, pero era una tremenda predicación. Si la consigo más adelante, se las comparto. Y ciertamente es una realidad. Cuando una persona llega al punto de estar intoxicado, llega al punto tal que cree que necesita de eso que siempre practica, y lograr romper con eso es como un vicio. Lograr romper con ese tipo de rutina a la cual ya estabas acostumbrado, a que si todo el tiempo me entretengo acá, todo el tiempo hago esto acá, etcétera, romper con esa rutina es difícil, y establecer una nueva en lugar de la que ya tenías es aún más. Pero qué lindo que nosotros no hacemos esto por nuestra fuerza, sino que lo hacemos por las fuerzas del Señor, por medio de su Santo Espíritu. Pues si fuera por nuestra fuerza, no tendríamos la capacidad de lograrlo. Necesitamos de la ayuda del Señor. Y hablando de las disciplinas, es aquella que una persona se pone a sí misma porque tiene un objetivo que lograr. Es consciente de que tiene que abstenerse de unas cosas y de comenzar a hacer algo. Eso es lo que realmente es una disciplina. Cuando tú te impones una disciplina es porque tú tienes una meta trazada y tú dices, yo quiero obtener esto. Es como el atleta. Todos hemos escuchado ese ejemplo y ese es el principal. Los atletas, no estoy hablando de aquellos que se quieren ver fit, que es más que la imagen y tirarse fotitos, no. Estamos hablando del atleta que quiere dedicarse como profesión, quiere dedicar su vida a eso. Esa persona lleva un estilo de vida tan radical que usted diría, esta persona parece de otro planeta porque no encaja dentro de nuestros horarios, nuestros estándares, nuestra gastronomía, todo como que parece ir en contra. Esa persona tiene que, número 1, velar por su alimentación. Número 2, la actividad física. Número 3, necesita descansar. Y número 4, esa persona es una que si tiene que abstenerse de hacer algún tipo de prácticas, también lo hace. ¿Por qué? Porque tiene un fin, quiere dejar una huella, ya sea en la historia del deporte, en el atletismo, en su universidad, para la entidad que él esté compitiendo. Él quiere dejar su huella o él quiere dar lo mejor de sí. Y para él poder lograrlo, él tiene que abstenerse de cosas, al igual que pasa en nuestra vida cristiana. Así, por ejemplo, también en el caso de un universitario realmente no está por ir tras buenas calificaciones, sacar un 100, sacar un 90, sacar un 80 en una clase. Un verdadero universitario está con el propósito, o sea, un estudioso, debo decir, está con el propósito de aprender. No se trata de sacar una calificación. Y es bueno que tenga buenas calificaciones, pero más importante es que esa persona se lleve consigo lo que recibió durante todos esos años que invirtió dinero y tiempo, sacrificio, que se desveló, que hizo cuánto trabajo aparecieron, que a lo mejor pasó hambre, que a lo mejor se desveló, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas que esa persona tuvo que sacrificar, lo hizo con un propósito, desempeñarse y tener ese conocimiento que lo va a ayudar durante el resto de su vida, sea para una profesión o sea para su propio beneficio en lo personal, en su vida práctica. Y pues ciertamente él tuvo que sacrificar unas cosas, abstenerse a lo mejor de que lo invitaron para salir a la última tanda del cine, y él tuvo que decir que no, porque él sabe que si se acuesta tarde, por la mañana cuando se despierte, sus neuronas, la actividad neuronal no va a estar lo suficientemente activa como para procesar toda la información que él tiene que procesar para lograr captar todo lo que él está estudiando en el momento. O sea, y asimismo pasa, tiene que también tener un tipo de dieta balanceada que lo ayude, ¿verdad?, a que su cerebro esté activo y su metabolismo para que no se atrase. Todo este tipo de cosas. Abstenerse a lo mejor de ver televisor, de estar tiempo en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, todo este tipo de cosas que a nosotros nos gustan. Claro que sí, nos gustan, no lo podemos negar, pero son cosas que son necesarias a veces sacrificar si queremos alcanzar, ¿verdad?, un objetivo.
en el caso del universitario, pues, que quería lograr tener unas buenas calificaciones, pero más que unas calificaciones, llevarse un conocimiento que realmente él lo tenga presente en toda su vida. Alguien que está esforzándose por un negocio, alguien con un ejemplo de trabajo en ventas y que sean ventas a comisión, él no va a llegar a la cita de la persona a darle la demostración del producto sin haberse preparado, ¿verdad que no? Porque si la persona de primera instancia le dice, yo te voy a recibir, pero yo no tengo chavo, así que yo no te voy a comprar nada, no cuentes con eso, y él no se preparó, ustedes saben la reacción facial que va a hacer la persona, como que, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque no se preparó. Si esa persona se disciplina y dice, no, yo tengo que, la noche anterior, no, yo voy a practicar lo que yo voy a decir, voy a conocer bien del producto, tengo que tener presente que tengo que tratar que ese cliente visualice que él necesita ese producto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, si esa persona se prepara, va a lograr su objetivo, y si no lo logra completo, por lo menos de una forma parcial. Y si a lo mejor la persona dice, no, ahora no tengo chavo, pues si él no estudió bien, se le va a olvidar que a lo mejor la compañía le ofrece plan de pago, crédito, etcétera, y de los nervios se le va a olvidar. ¿Por qué? Porque no se preparó. Si él desea realmente ser bueno en lo que hace y lograr sus objetivos, tiene que ponerse a practicar y abstenerse de a lo mejor la salida, de invertir tiempo en el Netflix o invertir tiempo en el Facebook, el WhatsApp o de otras cosas. Tienes que lograr abstenerse de algo siempre. Para poder tú alcanzar una meta, te va a costar algo, siempre, siempre, siempre. Imposible que tú tengas una meta y tú no tengas que sacrificar algo. Siempre tienes que sacrificar. Hay algo que hay que poner y hay que dejar de hacer y retomar una nueva hábito o costumbre para tú poderlo alcanzar. Y así mismo pasa en el cristianismo. Nosotros, como hijos de Dios, para poder alcanzar la corona de la vida eterna, tenemos que empezar a crear el hábito de relacionarnos con nuestro Dios. Crear ese hábito que no es por cumplir, es un hábito que nos trae vida, que nos da fuerza, que nos da fortaleza, nos hace vigorosos ante las adversidades, que nos da esa luz para poder discernir el camino cuando se presentan las adversidades, nos muestra la salida. Cuando nosotros estamos en esa relación con Dios, empezamos a experimentar lo que es un avivamiento que de día en día se va renovando, son experiencias nuevas y cosas que a lo mejor tú decías, le pasabas por él y no le dabas importancia, ahora vienen a ser cosas que te dan las más grandes enseñanzas. Y así es la vida cristiana cuando tenemos una relación con el Señor. Y es necesario que nosotros como cristianos podamos identificar y reconocer que tenemos que establecer un hábito de volver a esa intimidad con el Señor si no la tenemos. Y si a lo mejor la tenemos y está como que menguando, avivarla, precisamente de eso se trata, avivarla. A lo mejor ya no le estamos dedicando el tiempo que antes hacíamos, vamos a dedicarle un poco más de tiempo. Súbele 5 minutos, súbele 10, súbele 15, pero empieza a practicar cosas nuevas en el Señor. A lo mejor tú dirás, ay, se me hace tedioso leer la Biblia. Empieza a leer entonces libros devocionales que tienen contexto bíblico y también son enriquecedores para nuestra fe, porque hay testimonios y van conjugados también con cosas y textos bíblicos, o sea, están basados en ellos. Y empieza por ahí y de esa forma te vas a ir enriqueciendo. Si después tú dices, ok, estoy listo para lanzarme a lo mejor a profundizar un poquito más, pues búscate libros de referencia donde te hablen un poquito del contexto, de lo que estaba pasando en ese pasaje, etcétera. Todo ese tipo de cosas para que puedas ir fortaleciéndote y madurando en la fe. Todas esas cosas son importantes en nuestra vida. También ese espacio del servicio cristiano, de nosotros servir en el evangelismo o a nuestro prójimo, a los hermanos también de la fe, es sumamente importante y es una disciplina también cristiana. ¿Por qué? De esa forma se aumenta la fe, empiezas a poner en práctica todo aquello que el Señor te ha enseñado. Y cuando tú lo pones en práctica, comienzas a experimentar gloria, comienzas a experimentar y te da ese ánimo y tú dices, fíjate, yo quiero seguir haciendo esto que estoy haciendo. Estoy viendo resultados, estoy viendo a Dios poner su mano, estoy deleitándome en hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Y a lo mejor tú dirás, a lo mejor Dios no me mandó a hacer esto, pero igualmente te estás deleitando exactamente porque estás haciendo cosas que el Señor aprueba y favorece, ¿verdad? En pos de su obra y en pos de tu prójimo. Poderoso es el Señor. Y son cosas que una vida activa en el Señor
te mantiene encendido en todo tiempo. Esa vida activa en el Señor te mantiene envuelto, te fortalece, de tal forma que cuando se presenta a veces el desánimo, el recurso fuerte para ti va a ser tú decir, esto que yo hice los otros días, esta experiencia que tuve, vale mucho más que el yo retroceder. Las experiencias que estoy por tener en el Señor son mucho más grandes que esto que me está desanimando en el momento. Por eso, una pregunta importante que tenemos que hacernos es, ¿en qué está basada nuestra motivación, nuestro deseo, nuestra inspiración? ¿Qué nos está inspirando a nosotros seguir al Señor? ¿Es el miedo a no perdernos? ¿Es el miedo al que dirán? ¿O es el genuino deseo de tú decir, yo quiero agradar a aquel que me llamó por soldado? Yo quiero ser fiel a aquel que entregó su vida por mí en la cruz del Calvario. Yo quiero ser fiel a aquel que me ha proveído de todo lo que yo he necesitado, a pesar de lo infiel y lo malo que yo he sido. Esa debe ser nuestra motivación, que a pesar de nuestra infidelidad, Él ha permanecido fiel. Que a pesar de que Él pudo haber dicho desde el principio de la creación del mundo, desde que Adán y Eva pecaron, decir, los destruyo y olvídate de ellos, que ellos no van para ningún lado, que este plan no va para adelante. No, Dios decidió seguir con nosotros, tratando con nosotros, y hasta el sol de hoy lo sigue haciendo, a pesar de lo malos y rebeldes, contumaces y cuantas cosas que somos contra Él y contra lo que Él no nos ha enseñado. Qué lindo es poder contar con un Dios que es así, y conocer que Él es así es algo más extraordinario todavía, porque mucha gente tiene una visión de Dios como alguien que castiga, que simplemente condena, que da reglas, etcétera, y como que Él no se relaciona con su creación, como si Dios estuviera aquí, nosotros por acá abajo, y Dios como que hay, como si le diera cosa relacionarse con nosotros. Y Dios no es así, al contrario, Dios siempre está detrás de nosotros persiguiéndonos, porque Él nos anhela. La palabra misma lo dice, es un deseo ardiente por estar con nosotros, Él nos desea. O sea, Él quiere estar con nosotros, por eso se entregó en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Si Él realmente, como mucha gente cree, si a nosotros no le interesáramos a Dios, Dios no se hubiera entregado en la cruz del Calvario. Dios se entregó porque nos amaba, a pesar de nuestra infidelidad. Y qué lindo poder contar con la presencia de Dios, con su palabra, con su verdad que nos guía y con su Espíritu Santo que confirma esta verdad, porque si se dijese que simplemente son palabras escritas y ya, son palabras que se experimentan día tras día fielmente sin ningún margen de error en nuestra vida. Experimentamos su provisión, experimentamos su gracia, experimentamos su favor, experimentamos su misericordia, su perdón, la salvación, los milagros los vemos día a día. ¿Por qué? Porque el Señor no se ha olvidado de nosotros, su creación siempre ha estado presente y nunca nos va a dejar. Fiel es el que lo prometió y fiel quien también lo hará. Poderoso es Dios. Por eso la oración es ciertamente una disciplina cristiana fundamental. Sin la oración, las demás cosas están fuera de orden. Todas las demás cosas están fuera de orden. La oración es principal porque por medio de la oración, número uno, te despojas de todo peso, de toda carga, de toda ansiedad, de toda frustración, de toda inquietud, todo aquello que te perturba. Por medio de la oración, tú se lo entregas a Dios y puedes descansar, hallar alivio, traer claridad al pensamiento solamente por medio de la oración. A mí me pasó ayer. Ayer yo estaba tratando de hacer un trabajo de la uni, yo estaba frustrado, pues para mí ya yo había terminado con todo. Y resulta que del domingo para acá me han estado llegando trabajos nuevos, y ya van como 6 trabajos. Y yo estaba hasta aquí, hermanos. Y yo le soy sincero, yo dije, Señor, ¿pero qué es esto? Si ya yo había terminado todo, porque siguen enviándome trabajos, si ya yo lo terminé todo, yo estaba refunfuñando. Les digo que llevaba 2 horas leyendo y tratando de hacer un trabajo y no lograba, no fluía, pero nada de nada. 2 horas frente a la computadora, nada de nada. Entonces me envolvía con el celular, pues en lo que pienso, a ver qué voy a escribir o cómo hay una inspiración para hacer algo. Estaba yo, hermanos, molesto, puesto para la mía de que no quiero hacer nada. Y pues en esa
bajo esa, a lo mejor, molestia, ansiedad y demás, llega una persona, me escribe y me dice que necesitaba la oración y tenía la necesidad. Y aproveché ese espacio y oré por la persona enviándole un voice. Y eso me trajo tranquilidad, me trajo paz. Ordenó mis pensamientos de forma tal que pude otra vez fluir en el estudio y solté el celular al lado y pude fluir con lo que me tocaba hacer. La oración tiene la capacidad de ordenar nuestros pensamientos de una forma radical. Cambia nuestra atmósfera, cambia nuestras emociones, cambia, ¿verdad?, nuestra disposición cuando oramos, cuando sacamos ese espacio para hablar con el Señor. Mi alma adora al Rey que vive. Es necesaria la oración, es vital en nuestras vidas. Ella nos permite también soltar lo que es la fatiga del día, las cargas en las manos de nuestro Dios. Como lo dice la palabra, poniendo toda nuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué lindo es Dios. Y sabemos que cuando ponemos nuestros planes, nuestras metas, nuestras ansiedades en sus manos, podemos hallar descanso. Si nosotros no pusiéramos estas cosas en sus manos, hermano, estaríamos peleando con nuestra propia fuerza. Y nosotros no somos autosuficientes, al contrario, somos autoinsuficientes. No tenemos la capacidad de bregar con nuestros propios problemas por sí solos. A veces tratamos de resolverlo y lo que hacemos es un nudo más grande que yo no sé qué. Pero qué lindo que cuando Dios está, ese enorme nudo que tenemos ahí de frente, el Señor empieza a desenvolverlo de la forma tal que queda un hilito licecito, miren, así de licecito. Pues así trabaja el Señor con cada uno de nosotros y la oración nos permite ese espacio. La lectura de la palabra es vital también, pero están en ese orden. La oración para que te traiga claridad, te traiga paz, y en el momento en que te puedas sentar a leer la palabra, pueda fluir la gracia de Dios, la virtud, la revelación, cuando te sientes a estudiar la palabra. La palabra, como siguiente, ella nos permite conocer a Dios. Qué lindo que la palabra tiene el propósito de permitirnos conocer a Dios. Hablamos con Dios para desahogarnos, entregar nuestra carga, y después cuando vamos a la palabra, Él nos habla y se nos revela y nos da a conocer cómo es Él, qué Él quiere con nosotros, cuáles son las instrucciones que tenemos que seguir para poder lograr lo que estamos atravesando en el momento, salir de eso. Pues Dios empieza a revelárnoslos por medio de la palabra, mostrándonos que todas estas cosas que nosotros estamos sufriendo también han sufrido muchos hermanos en todo el mundo y las han logrado superar. ¿Cómo? ¿Por su propia fuerza? No, imposible. Por las fuerzas del Señor, porque Dios ha estado ahí. Poderoso es Dios. Por eso hay algo importante que nosotros, cuando estamos en ese proceso de volvernos a avivar, debemos retomar ese hábito también de la palabra, además de la oración, la palabra. Y algo que les recomiendo, si hay alguien nuevo convertido o que quiere como que entrar un poquito más de lleno otra vez a avivar ese fuego, vuelve a enamorarte de tu Jesús, de tu Salvador, vuelve a leer los evangelios, conócelo, conoce su pensar, conoce su sentir, su propósito, qué es lo que Él quiere contigo. Mira, a veces se presentan obstáculos en el camino para desanimar, para alejar o para desvirtuar la imagen que tú tienes de Dios. Ahora mismo, ¿cuánta gente con esto del proceso del coronavirus creen que Dios se olvidó de la humanidad y que Dios es malo y que está permitiendo que todo el mundo de esto? Aún creyentes o llamados creyentes, que su fe se ha visto puesta en juego en medio de este proceso. Es necesario que vuelvan a la palabra, que vuelvan a conocer a su Dios, que vuelvan a conocer que aquel que a lo mejor les está permitiendo pasar por el proceso, no porque fuera su voluntad. Acuérdense que estas cosas están aconteciendo no porque eran voluntad de Dios que acontecieran. Fue porque nosotros decidimos darle la espalda a Dios. Fue porque nosotros decidimos hacer el mal. Y por esta razón estamos sufriendo las consecuencias de nuestros pecados. Pero la gracia de Dios, por medio de Cristo Jesús, nos da vida eterna. Vida que nos liberta del pecado. Que no nos va a librar siempre de las consecuencias del pecado. Ciertamente. Porque entonces, ¿cómo vamos a aprender? Si tú simplemente le perdonas a alguien, pero ese alguien no tiene algún tipo de consecuencias, no va del todo a poder sanar, lo va a volver a cometer porque no vio
algún tipo de reprensión, un castigo. Hay quienes sí aprenden con la experiencia y la frustración de la otra persona, eso le basta y lo marca de por vida y deciden no volverlo a hacer. Pero hay quienes, como no tuvieron consecuencia, vuelven a repetirlo y eso, tristemente, se convierte en un ciclo y siguen haciéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo y no hay un aprendizaje hasta que no se presentan unas consecuencias. Y por eso es necesario que el Señor haga un stop en nuestra vida. Y a veces nos confronte con la realidad y si tiene que castigarnos, hay que recibir el castigo. Como decía Job. En el caso de Job no fue porque pecó, pero una de las frases de Job fue: el bien de Dios hemos de recibir y el mal no. Por esa razón nosotros tenemos que estar nuestros sentidos agudizados para recibir tanto el bien como el mal que provenga de Dios. Por cierto, ciertamente en esa lectura de la palabra en los evangelios, la recomiendo mucho a los nuevos creyentes, a los candidatos a bautismo. Ciertamente, ¿por qué a los candidatos de bautismo? Porque de esa forma van conociendo al Jesús de la historia que tanto han escuchado. Si tú empiezas a leer los evangelios, comienzas a conocer a Jesús. Y también es lindo para los niños. Hay muchas versiones. Hay lenguaje actual, nueva versión internacional, Reina Valera contemporánea, la versión antigua que nosotros leemos, que para muchos como quiera es difícil de entender a pesar de llevar tiempo en el evangelio. Pues hay muchas versiones. Pero vuelve a enamorarte de tu Jesús. Vuelve a estudiar su palabra, a estudiar los evangelios, a conocerlo, porque eso te va a dar testimonio de quién es Él, en quién tú has creído, y va a fortalecer tu fe y te va a permitir experimentar un avivamiento continuo, el evangelio. Y lindo, ¿verdad? Poner nosotros en práctica. ¿Qué tal si hacemos un tipo de maratón? Pues podemos hacer algún tipo de maratón de lectura bíblica, donde digamos, todos los días vamos a sacar 30 minutos para leer 2 capítulos de los evangelios y así poquito a poco vamos terminando los evangelios y conocemos mucho más de cerca a nuestro Jesús, porque muchos lo conocen de dichos, por repeticiones, pero qué lindo poderlo conocer por su misma palabra, por su misma revelación, que el Espíritu Santo, después de nosotros haberlo orado, entramos en esa comunión, esa búsqueda en la palabra, y el mismo Espíritu Santo te siga revelando quién es tu Dios, a quién tú le sirves. O sea, realmente el avivamiento es algo tan hermoso porque está al alcance de nosotros, no es algo que tengamos que esperar para que llegue, es algo que está a nuestro alcance. El avivamiento, tú decides cuándo lo vas a comenzar a experimentar. Si lo quieres experimentar ahora, lo puedes comenzar a provocar ahora. Si lo quieres experimentar después, pues no sería verdad lo que nosotros desearíamos, pero si está tu decisión hacerlo mañana, pues comienza a experimentarlo mañana, pero empieza lo antes posible, porque cuanto antes tú lo empiezas a experimentar, cuanto antes también vas a empezar a ver los beneficios de estar experimentando un avivamiento. Poderoso es Dios. El ayuno, durante el ayuno, es ciertamente importante. ¿Por qué? Porque en nosotros se fortalece nuestro espíritu por medio del ayuno, porque de esa forma la carne no está tan fortalecida en el momento, no tiene la habilidad, ¿verdad?, de traernos tantas cosas a la vez que cuando ya está alimentada, ella empieza a pedir por ahí para abajo. Ustedes saben que una vez tú comes, el cuerpo empieza a darte órdenes. Quiero esto, quiero lo otro, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero cuando tú no comes, el cuerpo se pone lento, pero vago, pero lento. Pero qué lindo que el espíritu ahí es cuando está presto. Y ahí entonces nosotros empezamos, aunque empieza esa lucha constante con esa voluntad carnal de que, ay, no quiero, estoy cansado, no quiero sacar este tiempo de retiro, de espacio, etcétera. Cuando lo haces, después que terminas, te sientes fortalecido con nuevas fuerzas, te sientes lleno, te sientes gozoso. Y ciertamente después de ahí vas a comenzar a seguir buscando del Señor por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, el espacio para adorar a Dios, que ciertamente es vital y es una disciplina no impuesta, sino una disciplina voluntaria. El poder adorar a Dios es una disciplina voluntaria y trae muchos beneficios, cambia la atmósfera, trae disposición al corazón, trae gozo, alegría, júbilo y revelación también por medio de la adoración.
Y, ¿verdad? Damos gloria al Señor por este ratito, ¿verdad? Que nos ha permitido compartir de su palabra. Ya como quien dice, estoy concluyendo por el día de hoy, como que se fue un poquito rápido, pero sí, es lo que el Señor hasta el día de hoy nos ha dado para compartir con ustedes. Y lo próximo que el Señor, si el Señor permite, vamos a estar hablando, va a ser también relacionado a las disciplinas espirituales, pero va a ser sobre un libro que estuvimos leyendo recientemente en una de las clases. Se llama Ministerio es, y toca tantos puntos acerca del ministerio, y entre ellos está la fatiga espiritual y está también el punto del avivamiento y las disciplinas cristianas. Pues queremos poderla compartir con ustedes, si el Señor permite, en el próximo jueves, para que nos enriquezcamos, ¿verdad?, de esa bendición. Ciertamente te pone en perspectiva muchas cosas que a veces como que las ignoramos, las pasamos por alto, y gloria a Dios, ¿verdad?, que hay personas a las cuales Dios les ha permitido no solamente que reciban la revelación, sino también el poderlas escribir para que nosotros nos enriquezcamos, ¿verdad?, de ellas. Así que Dios les bendiga. Hasta aquí mi parte, y si me permite, pues la próxima semana estaremos otra vez nuevamente hablando acerca del tema del avivamiento. Nuestra pastora con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Dios continúe bendiciendo a nuestro hermano Juan y a cada uno de los hermanos. Hoy nos portamos muy bien, porque casi no hablamos. Aleluya. Ay, alabado sea Cristo. Oye, pero estábamos bien atentas y copiando cositas aquí, ¿verdad? Las notitas, aleluya. Amén, gloria a Dios. Una parte importante, alabado sea el Señor, es que podemos aprovechar, porque muchas veces el avivamiento, aunque bien lo explicó el hermano Juan, que mediante las prácticas, ¿verdad?, espirituales, esas disciplinas que todo creyente, ¿verdad?, enamorado practica, pero muchas veces pues nos vemos todos en algún momento dado donde no se practican, ¿verdad?, como deberíamos practicarla para estar constantemente en ese avivamiento, aleluya. Pero hay algo muy importante que podemos aprovechar el momento, porque a veces también los avivamientos son producidos a causa de situaciones adversas donde nuestra fe, alabado sea el Señor, se tiene que arriesgar. Mira, la fe saca lo mejor. Aleluya, que es quien vive en nosotros, ¿verdad?, que es Jesucristo. Así que aprovechamos este tiempo donde muchos de nosotros pues ya no están en los trabajos, ¿verdad?, seculares, y no tienen que estar con otro tipo de faenas que nos quitaba más tiempo. Así que podemos aprovechar dentro de las tareas que hagamos. Podría ser una de las metas, ¿verdad?, aleluya, espirituales, de que nos acerquemos más, decía Juan, y lo aprovechemos porque tenemos ese tiempo ahora.